Recientemente estuve en México para participar en la Cumbre Internacional Global de HOLEP, organizada por el doctor Francisco Gómez Regalado y Alejandro Figueroa, que ha sido una verdadera maravilla de curso. La organización, el hospital, los 160 asistentes, conocer a los expertos en nucleación de México que estaban allí presentes: Hugo de la Rosa, Noé Esaú Martínez, Mauricio Gallo, Carián Trujillo y Javier Sánchez Gutiérrez. Ha sido un enorme placer y realmente fue un curso fantástico, con 7 cirugías en directo y una maravilla. 2 días de HOLEP de forma exhaustiva, con un feedback excelente por parte de todos los asistentes. Los vídeos no se han grabado por completo, pero creo que puede ser útil ver este segundo caso de este hombre de 80 años con cierta patología de base, con síntomas urinarios molestos y una próstata grandota, con estudios de laboratorio que sugieren una hiperplasia benigna de próstata, cultivo urinario negativo y ecografía con presencia de un volumen premiccional muy elevado con cierto residuo posmiccional y una próstata de unos 130 y tantos gramos. Vamos a ver el vídeo. Al principio está cortado, pero creo que merece la pena. Colocar la fibra a las 12. Eso es, bien, muchas gracias. Y vamos a empezar. Veis que ahora puedo llegar mucho mejor a la parte anterior para marcar el límite anterior, ¿veis? A veces la línea blanca la termino en este momento porque ahora el esfínter ha cedido un poco, ya no tiene tanto tono como tenía al principio, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a buscar, por ejemplo, en este lado, vamos a ver si vemos algo. Bien. Un vasito que sangra. No me apretéis los suelos, por favor, no me gusta esa maniobra, es un poquito peligrosa, ¿eh? O sea, si hay algún vaso que sangra, vamos a ir a por ello. Aquí estoy entrando en la parte posterior y lateral, a ver si vemos un poquito mejor. De momento no voy a subir mucho porque no quiero traccionar a nivel apical, donde el esfínter, pero ya aquí más o menos salgo. Veis que hay vasitos aquí que nos están quitando un poco de visión. Bueno, veis la mucosa, ¿veis? Aquí había marcado yo mi línea blanca. Y fijaros cómo rápidamente, al usar el endoscopio, la mucosa del esfínter se tiende a romper. Entonces nosotros queremos siempre proteger nuestra línea blanca, ¿veis? Vengo aquí, a ver si profundizo un poquito la línea blanca y evito que el esfínter externo se desepitelice, ¿eh? Porque eso podría contribuir a mayor incontinencia, ¿no? Ahí estamos, estoy profundizando sobre la línea blanca. No me importa cortar un poquito sobre el adenoma porque yo voy a ir a buscar el plano verdadero, yo voy a ir a buscar el buen plano. Si soy capaz de entrar aquí, siempre es una zona un poquito más remota y a veces la pierna molesta un poquitito para entrar. Yo voy a ir ganándole milímetros, vale, no fuerces mucho. Voy a ir ganándole algún milímetro aquí y siempre voy a intentar conectar con la línea que teníamos posterior. Esto me parece adenomatoso, ¿lo veis? Es como un nódulo, por lo tanto voy a ir por debajo de ese nódulo, no quiero dejar un nódulo ahí. Vamos a comunicar esto con esto. Aquí nos puede pasar algo parecido a lo que vimos antes, que el plano lateral que estamos encontrando no sea exactamente el plano que parece que va a tener, ¿veis? Siempre hay un ligamento en medio, que es lo que vimos antes. Pero vamos, ahí lo que había era un nódulo adenomatoso grande. Los nódulos, cuando crecen, afinan mucho la cápsula y la dejan muy fina, la dejan tremendamente fina, pero generalmente hay una cápsula. Por lo tanto, no hay que tener miedo a ir por debajo de estos nódulos buscando un plano. Y aquí lo que estoy buscando es conectar la línea posterior que teníamos, ¿veis? Esta es la línea posterior. La estoy trayendo hacia la parte lateral para tener una conexión con la línea lateral. ¿Veis? Ahí estamos conectando una línea con otra, ¿vale? Para tener una buena conexión. Y ahora voy a salir de nuevo
Aquí tenemos la mucosa y nuestra línea blanca con algún vasito que todavía sangra un poco. Vamos a seguir intentando. ¿Qué tal la imagen? Se ve mejor ahora, ¿no? Ahora que no hay tanta interferencia. Se ve un poquito mejor. Bueno, veis que estoy cortando incluso un poquito sobre el adenoma, ¿eh? De modo que buen plano, que sería esto. A ver si soy capaz de llegar aquí, que está un poquito difícil, está un poquito remoto esto. Estoy chocando un pelín con la pierna de este paciente, aquí con la cuestión de ahí abajo, pero no le tires mucho, a ver si la vamos a arrancar. Bueno, entonces, como veis, es una estrategia de ascenso progresivo, muy cuidadoso. Vamos a ir ascendiendo por la parte lateral. Primero cortamos lo más apical y luego vamos ascendiendo en nuestra disección y vamos trayendo esta disección en dirección hacia el cuello, ¿eh? ¿Veis? Para tener movilización del adenoma. Aquí estamos ahora llegando a la parte más apical. Fijaros que aquí voy a intentar volver a insistir un poquito sobre la zona que es blanca para intentar proteger al máximo la mucosa esfinteriana, ¿no? En estas próstatas más grandes muchas veces no conseguimos una preservación completa. Cuando miras el esfínter está un poquito peor al final. Y eso me pasa a mí y yo creo que le pasa a todo el mundo. Pero creo que merece la pena intentarlo. ¿Se puede subir un poquito la mesa de altura, por favor? Tengo un poquito de dificultad para moverme aquí. Suba, suba. Un pelín. Vale, bien. Vamos ganando poco a poco. ¿Veis aquí? Ahora tenemos todo esto está blanco. Blanco, ahí tenemos las 12. Vamos a ver si podemos ganar un poquito más de acceso haciendo una incisión de acceso como veis. Y ahí estoy llegando, veis, a donde estábamos prácticamente, ¿no? Ahí. Siempre sobre la línea blanca, incisión de acceso. Claro, es un esfuerzo por proteger el esfínter, ¿eh? Que siempre, generalmente casi siempre tiene su premio, ¿no? Ahora, hay apex que son muy fáciles, ¿sí? ¿Dejar algo de? No tengo intención de dejar nada, realmente. O sea, en este negocio nuestro de la enucleación, mucha gente intenta explicar las cosas mediante la lógica, mediante... Entonces, por ejemplo, había un profesor alemán, cuyo no quiero acordarme, que decía que después de la enucleación se producía incontinencia de esfuerzo porque los pacientes con próstatas grandes no necesitan usar el esfínter para contener la orina. Entonces, él decía, claro, si tú tienes un esfínter hipotónico y tú quitas el adenoma con el que el paciente estaba conteniendo, pues es evidente que va a tener incontinencia de esfuerzo temporal. Y ese era su argumento. Pero claro, yo le presenté mis datos y le dije, mira, yo tengo una tasa de incontinencia muy baja. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mis pacientes con próstata grande no contienen con la próstata y los tuyos sí, ¿sabes? O sea, muchas veces va a haber argumentos que son falsos. Por ejemplo, mucha gente dice, yo uso muy poca energía cuando estoy cerca del ápex. Bajo la energía porque tengo miedo de que sea usar un setting de energía alto lo que produzca la incontinencia. Entonces yo le presento mis datos y le digo, mira, yo uso la energía alta cerca del esfínter y no tengo una incidencia de incontinencia como la tuya, por lo tanto probablemente ese argumento no se sostiene, ¿sabes? Realmente es muy difícil probar estas cosas científicamente, ¿no? Pero claro, tú sí ves tus resultados y tú sí ves lo que te está pasando a ti y lo que pasa con tus pacientes, ¿no? Entonces, ¿me entendéis, no? Hay argumentos que son debatibles. Entonces, hay gente que dice que para preservar la continencia es preferible dejar un poquito del tejido de las 12 e ir 1 centímetro más adentro. Entonces yo realmente
normalmente no intento nada de eso. Yo intento ir al borde esfinteriano, respetar la línea blanca que hemos marcado lo más posible y ser agresivo quitando el tejido adenomatoso apical, porque si tú dejas una bola de tejido adenomatoso a las 12 junto al esfínter, es muy posible que en algún momento eso pueda tener un comportamiento obstructivo. De hecho, yo he visto ya algún caso, no es que sea muy frecuente o muy importante, pero bueno, en general, como yo veo que esa actitud de no dejar un tema a las 12 no me impacta en las cifras de continencia postoperatoria, pues no intento, digamos, hacer nada, ¿no? Entonces, ha sido un ascenso un poquito difícil porque teníamos nódulos, pero veis que ya estoy empezando a preparar la línea anterior y que se conecte bien con la línea lateral que estábamos haciendo. ¿Veis? Aquí hay un poquito de unión, de fibras de unión. Vamos, creo que con esto va a ser suficiente para haber llegado desde las 6 hasta las 12 en este lado. ¿Veis? Aquí arriba estamos casi a las 12, esto ya son fibras de las 12, ¿veis? Aquí está la línea blanca, ahí podríamos quizá intentar mejorar un poquito más esta liberación de este lado para que luego sea más fácil cortar estas fibras de las 12, ¿no? Ahí veis que estoy intentando llevar esto hacia afuera, a ver dónde estamos, aquí, ahí arriba. Bueno, es un trabajo delicado, ¿no? Hay que intentar, vamos a ver si venimos desde aquí a donde nos trae la parte anterior y aquí vamos a tener que conectar con esta zona media, a ver. Y esto es lo más difícil cuando se empieza a hacer enucleación en bloque, digamos, mantener esta estrategia para los que están empezando es un poquito difícil, ¿no? Ahí, ¿veis? Tenemos las fibras de las 12 y ahora estamos conectando un poquito mejor. Entonces, en general, no hay que tener prisa, hay que ir tranquilos. Hay casos que se van a dar muy fácilmente y otros casos que van a tener un poquito más complejidad. Ahí estamos a las 12 y aquí está la línea blanca en este lado, ¿ves? Aquí, si salimos, vamos a ver la mucosa esfinteriana y aquí habíamos marcado nuestra línea blanca. Bien, pues vamos a profundizar un poquito en esta incisión que nos dé acceso. No importa cortar un poco sobre el adenoma porque ya veréis que luego vamos a buscar el plano más capsular posible. A ver si empezamos a entrar en este plano lateral. A ver si soy capaz aquí de ir soltando estos milímetros de unión que nos van a dar luego mucha movilidad y mucho mejor acceso. ¿Veis? Eso ya empieza a ser el comienzo de la línea lateral. ¿Lo veis ahí? Se ven calculitos que esto es una buena medida de que estamos en un plano correcto, porque estas piedritas, estos cuerpos amiláceos se forman siempre entre el adenoma y la cápsula. Como veis, ahí estoy subiendo por el plano lateral, intentando conectar con el plano posterior. Mi comienzo. Veis que no subo muy arriba porque no quiero traccionar de la zona apical todavía. No quiero seguir subiendo hasta que no vea, pero sí me interesa tener una línea continua. Fijaros que muchas veces las características del plano, y este es el ligamento, ¿veis? Por aquí está lo que parecía que iba a ser el plano si nos metíamos debajo del lóbulo medio, y aquí tenemos el ligamento y este es el plano lateral, ¿lo ves? O sea que es una cosa que vamos a ver con bastante frecuencia. Cuando haces una técnica incisional, esto no lo ves porque tu corte es exactamente aquí. Entonces, de aquí para allá vas a encontrar este plano y de aquí para allá vas a encontrar ese plano. Es cuando hacemos la técnica en bloque, cuando empezamos a darnos cuenta de que ahí puede haber ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de la cápsula, ¿no? De la anatomía. Bien, entonces, aquí tenemos mucosa, esto es nuestra línea blanca. Vamos a intentar seguir liberando un poquito el ápex con cuidado, porque aquí se ve, ¿veis? Eso es adenoma. Es un ápex un poquito difícil. Bien. Y ahí, veis que el hecho de haber hecho un corte aquí no nos impide luego buscar el plano correcto aquí. Lo que pasa es que estoy chocando con la pierna en este lado también. Entonces me podéis abrir esta cosa.
esto está molestando aquí. Es girar la más que Vale, ahí vale. con Bien, ahí vamos a buscar el plano correcto y subiendo milímetro a milímetro, muy gentilmente, porque realmente una vez que el ápex está liberado, el resto de la cirugía es muy sencillo, ¿no? Piece of cake, como dicen los americanos, ¿no? Ahí he visto un tejido más amarillento. Cuando ves un tejido más amarillento tienes que pensar si no te estarás yendo, ¿sabes? O estarás entrando en un lóbulo, ¿veis? Eso parece un poquito más amarillento. Voy a explorar ligeramente más en la profundidad para ver que no haya pues, un nódulo adenomatoso o que nos estamos perdiendo en el plano. Entonces ahí parece bastante capsular. El caso es que si tú usas la energía correctamente, o sea, cuando el uso de la energía te da un efecto de disección suave, ¿lo veis? Muy gentil, muy predecible. Muy difícil de repente hacer una perforación enorme, ¿entendéis? Más bien vas a empezar a notar que el tejido va cambiando y entonces es cuando puedes corregir a tiempo, ¿no? Es lo que queremos. Aquí, en lugar de seguir subiendo, que voy a traccionar aquí, sabes que eso es un nódulo adenomatoso. Voy a venir aquí, a ver si consigo empezar a acceder aquí dentro e ir hacia las 12 sin rasgar, ¿no?, la mucosa, sin rasgar el esfínter, aunque, como digo, muchas veces vamos a ver que la zona esfinteriana está un poquito más machacada en las próstatas más grandes que en las chiquititas. Es más fácil preservar perfectamente un esfínter bello en una próstata más pequeña. ¿Qué pasó? Pues me estoy mojando un poquito. A ver si ganamos milímetros aquí y ganamos movilidad. Esta movilidad es muy importante para... Muchas gracias. No, me siento muy acompañado aquí. No, de verdad, no, en buen sentido, no estoy diciendo nada malo. Entonces, fijaos cómo yo siempre me preocupo de mantener esta línea. ¿Veis? Esta línea que es fácil de reconocer, fácil de trazar. Luego, fijaros en un detalle. Cuando tú estás queriendo mantener una distancia de trabajo que te dé un efecto suave, si tu línea, la línea que estás siguiendo, es bastante uniforme, es muy fácil mantener una distancia razonablemente uniforme y segura durante toda la disección de esa línea. Si tú haces movimientos cortos, así por ejemplo, para disecar, aquí en este punto hemos profundizado bastante, pero aquí no concuerda, ¿lo veis? Entonces los movimientos cortos en general producen caos, producen desorden, producen entropía. Sin embargo, cuando haces movimientos largos, estás generando líneas de disección muy uniformes. Y esa uniformidad es positiva. ¿Veis que aquí, como veo profundidad, me he acercado más al adenoma? ¿Lo veis? O sea que esos factores que hemos comentado antes del cirujano para utilizar la energía de forma que te ayude a hacer la disección y a conseguir tus objetivos es fundamental y se aplica en cada momento. Es decir, yo siempre estoy pensando a qué distancia disparo, a qué velocidad me muevo, dónde apunto para hacer una disección que sea segura, y luego podéis ver que mi fibra está muy cerca del endoscopio. Yo no trabajo así. Si tú trabajas así, veis, la línea está muy lejos del endoscopio, no hay tensión en el tejido. Si yo me acerco más, la presencia del endoscopio genera un poquito de tensión sobre el tejido que me va a ayudar durante la disección. Bien. Volvemos a retroceder, aquí hay un vasito. Muy bien. Entonces al retroceder voy a ver qué tengo aquí y de dónde estamos traccionando, ¿veis? Todo esto es... De aquí traccionaríamos si no fuera porque antes voy a intentar siempre cortar las uniones apicales, ¿veis? Aquí vamos a intentar hacer esta incisión de acceso. Ahora veremos, la estamos viendo dónde se inicia, pero hay que ver dónde termina también. Y aquí vamos a ganar unos milímetros más, un poquito más de acceso, un poquito más, ¿lo veis? Vamos poquito a poco ascendiendo en 3 o 4 veces. Primero vamos al ápex, cortamos los attachments apicales y luego progresamos en dirección al cuello. Lo hemos hecho varias veces ya y ya estamos acercándonos a la línea anterior, ¿veis?
esta línea ya está tomando una orientación más horizontal y por lo tanto es mi línea anterior. Quiero que se conecte muy bien con la lateral. ¿Veis? Siempre para seguir siempre teniendo estas líneas que nos puedan orientar y que no nos perdamos. Si ahora otro cirujano tiene que venir a continuar la cirugía, se encuentra una línea muy organizada, ¿veis? Puedo ir por detrás, puedo ir por debajo, voy a reconocer perfectamente dónde están todos estos límites, ¿eh? Bueno, entonces seguimos, vamos a ver. Mi interés, más que estar aquí abajo, es seguir acercándome al esfínter. A ver, aquí algún pasito. Bien, y veis cómo a pesar de que hay sangrado y en algún momento dado podemos tener mala visibilidad, el hecho de que estamos lavando un espacio muy pequeño nos permite lavar muy rápidamente y ver perfectamente. Entonces ahora, antes decíamos que quería venir aquí para ver lo que me queda, ¿no? Tenemos esto aquí anteriormente, todo eso parece blanco blanco, ahí estamos ya llegando a la zona de las 12 y eso que se ve arriba es un poquito de mucosa esfinteriana. Entonces voy a ver si puedo traerme esta incisión hacia acá para ir intentando conectar lo de las 12. Ahí arriba se ve un poquito de mucosa esfinteriana con lo de aquí, ¿no? Vamos a ver por dónde vamos. A ver si consigo por fin conectar anteriormente, ¿no? Es un caso, digamos, muy retador, ¿no? No es fácil esta liberación apical precoz. Ahí le vamos a ganar unos cuantos milímetros, cara anterior, todo esto, claro, es que ya estamos en vejiga prácticamente, ¿eh? Muchas veces la longitud de la uretra anterior es mucho menor que la longitud de la uretra posterior, ¿no? Vamos a ver, ahí hay vasitos, a ver si podemos pararlos para que no nos compliquen demasiado. Bueno, bien, entonces ahora nos va a quedar unir la parte anterior. Veis que aquí tenemos también algún vasito. Aquí el corte que estoy haciendo es más horizontal para intentar no subir excesivamente. Es un apex bastante exigente, ¿no? Aquí estamos. Vamos a venir hacia acá. Fijaos, eso es, yo creo, mucosa esfinteriana las 12. ¿Veis? Aquí hicimos nuestra marca. Vamos a ver por dónde quiere ir todo esto. Fibras de las 12. Aquí hay como una especie de adenómero, ¿no? Que parece que sube hacia ahí arriba, por eso nos está dificultando un poquito la liberación, pero aquí ya vemos un poco cómo conecta todo esto, ¿no? Estamos empezando a ver si podemos subirnos aquí y continuar con la liberación apical. ¿Veis? Acercándonos hacia las 12, que va a ser el punto de encuentro donde vamos a unir un lado con el otro, ¿no? Ahí estamos, perdonadme, que... Ahí estamos, muy bien. Eso es de las 12, de este lado, a ver si... Estamos acercándonos a las 12 que habíamos visto también desde el otro lado, que son estas fibras de aquí. Y ahora ya pronto vamos a hacer la conexión. ¿Veis? Si nosotros venimos aquí abajo, vamos a ver el plano del otro lado. Vamos a ir cortando en dirección hacia el otro lado, desde el punto A hasta el punto B, hasta que consigamos esta conexión. Entonces aquí desde luego puede que quede algo de tejido apical, veis ahí hay un... Pero no es mi intención, digamos, que quede tejido, ¿eh? O sea, la intención es, al contrario, quitar, perdón, todo lo posible. Estamos. Muy bien. Pues ha sido una liberación apical un poquito compleja, pero veis que al final, cuando uno ve muchas cirugías como esta, comprende una cosa y es lo importante. Nosotros tenemos una idea de los pasos
quirúrgicos que vamos a seguir pueden ser distintos los que yo hago que los que hace otro cirujano. Cada uno tiene su secuencia preferida, digamos, de pasos para hacer la enucleación. Hay gente que prefiere hacer una incisión, hay gente que prefiere, digamos, hacerlo de otra manera. Y luego hay una serie de principios quirúrgicos que son los que hemos hablado, cómo el cirujano utiliza la energía para conseguir el efecto que quiere, cómo, por ejemplo, es mejor hacer movimientos amplios, líneas amplias, veis que van de un lado a otro para conseguir un plano más o menos uniforme, una línea que se conecta, ¿no?, en un lado con el otro, trazar estas líneas, cómo coagular, por ejemplo, separando la fibra del tejido. Entonces, son principios quirúrgicos básicos que una vez que los comprendes te van a servir muy bien para adaptarte a la dificultad que encuentres con cada caso. O sea, en este caso tenía un ápex un poco exigente, pero todo lo que he hecho tiene sentido. He ido siguiendo mis pasos quirúrgicos, he ido separando el ápex del esfínter progresivamente, he ido intentando hacer la mejor preservación posible. Ahí estamos. Eso ya es cuello vesical y aquí estamos descendiendo. Normalmente cuando llego a las 4 del reloj y a las 8 del otro lado, me paro a buscar los orificios, ¿eh? Mientras estamos cortando aquí arriba, generalmente no hay mucho peligro para los orificios. Vamos que aquí estamos por dentro, vamos a venir aquí. Una de las ventajas del láser de Olmio es que esas burbujas que son capaces de abrir el plano y de romper piedras, pues lógicamente van a también disgregar estos coágulos que se forman, de modo que si hay un coágulo lo puedes disgregar y puedes hacer hemostasia y con calma puedes volver a ver. No hace falta, no sé, entrar con un resector a sacar el coágulo para poder seguir viendo, ¿no?, sino que ahí estamos. Una próstata con tendencia a sangrar un poquito. Bien, ahora esta es mi línea, ¿veis? Estoy intentando subir siguiendo mi línea. Más o menos tengo la memoria, tengo recuerdo de por dónde iba esta línea y por eso la trazo de forma como el pintor que os enseñé antes, ¿no?, intentando dibujar el contorno este. Estamos encontrando arterias, hay una arteria gorda, creo, debajo de esto. Ahí está una menos. Entonces al final, sí. Bueno, cuando hay sangrado hay que intentar pararlo, claro. Y entonces para intentar pararlo, eso es mucosa, ¿veis? Ahí se está balonizando la mucosa. Un poquito, no me gusta mucho porque Hay algunos que se resisten. ¿Qué prefiere? ¿Cambiar el ángulo del láser o darle más tiempo? Yo creo que se refiere la... Sí, los vasos. Ajá. Sí, voy a ello. Los vasos, claro, hay que intentar coagularlos. Muchas veces disparas encima del vaso y eso tiene un efecto coagulativo estupendo y no hay ningún problema. Otras veces no coagulas bien el vaso, entonces puedes intentar hacer el helicóptero. El helicóptero es disparar alrededor de la base del vaso para ver si consigues, ahora os lo voy a enseñar, para ver si consigues que pare. Otras veces, y esta es otra ventaja de una técnica en bloque, si tienes un vaso que no para de sangrar y no consigues pararlo y todavía puedes ir al otro lado a disecar más, muchas veces cuando te vas al otro lado a disecar estás empujando. Si yo estoy en este lado, estoy empujando el adenoma hacia el otro lado, de modo que puedes comprimir un vaso que está sangrando en un lado si trabajas en el otro. Entonces a veces yo me voy, si me canso y no coagulo el vaso bien, en lugar de cambiar a un resector, que es otra opción que tienes, pero que requiere cambiar y es un poco pesado, puedes momentáneamente irte al otro lado y dejar que el adenoma comprima sobre esa zona. Muchas veces cuando vuelves, el vaso por algún motivo sangra un poquito menos y lo puedes controlar. Entonces el helicóptero es disparar alrededor. ¿Ves? Tú disparas alrededor del vaso
y eso te ayuda a veces a controlarlo. Son pequeños trucos, ¿no?, que te pueden ayudar a controlar un vaso que no es fácil de controlar. También es verdad que si hay una arteria que no para de sangrar, pues muchas veces, como mis enfermeras están muy entrenadas a los cambios de instrumento y son muy rápidas, les digo, vamos a cambiar momentáneamente a un resector y con el resector voy a coagular ese vaso y luego, es que este tapón no se comporta, ¿ves? Estaba pensando porque esto me siento tan extraño y es que esto, hay un tapón aquí, un pezón de estos de conexión de la fibra distinto al que uso habitualmente y me está resultando un poquito raro, nada más. No sabía qué era, pero ya me he dado cuenta que es. Vale, entonces fijaros, ya tengo el cuello abierto, tengo mi línea lateral, aquí la conexión con la posterior se ha hecho menos uniforme, ¿veis? Voy a mejorarla porque hemos disecado mucho desde arriba y no hemos llegado a conectar perfectamente lo lateral con lo posterior. Entonces, veis que siempre estoy intentando añadir orden. Añadir orden significa cuidar de las líneas para que tengamos un GPS que nos diga por dónde estamos, por dónde vamos, qué nos falta, que las líneas se comuniquen bien. Y aquí veis que estoy perfeccionando esta línea que me lleva aquí al borde lateral. ¿Veis? Fijaos cómo la energía busca el plano. ¿Ves? Yo disparo un poquito sobre la línea, es verdad que podría ir más abajo, pero aquí profundizaría demasiado y cuando veo que la cápsula se está profundizando me pego al adenoma, ¿lo veis? Si tú te pegas al adenoma, la mayor parte de la energía se queda junto al adenoma. Hay poca energía que va a la cápsula, sin embargo, las fibras que unen cápsula y adenoma se cortan, de modo que podemos seguir progresando con bastante seguridad. Estamos llegando ya casi a la zona del cuello. Claro, es que aquí estamos en el cuello. Me parece mucosa, ¿no? Bien, vamos a entrar, a ver si vemos dónde está el orificio. Como tengo el endoscopio al revés y usamos una óptica de 30, la óptica está mirando para arriba, ¿ves? Pero aquí está el orificio ureteral. Entonces aquí vemos que hay distancia suficiente y podemos progresar un poquito en la disección del cuello. Momentáneamente voy a dejar la fibra a las 6. Para ayudarme en esta sección del cuello, que lo que va a hacer es pediculizar mucho la zona de las 6. ¿Ves? Aquí entramos a mirar de nuevo y el orificio, ¿dónde estás, corazón? Ahí está, sigue estando bien, estábamos lejos, ¿veis? Y aquí en la cara posterior estamos empezando a ver, ¿veis? Todo esto es el plano posterior, casi llegando al cuello. Fijaos cómo se verticaliza mucho toda esta zona del cuello. Voy a volver a colocar la fibra a las 12. Entonces ahora tenemos, ¿qué pasó? El agua se ha doblado, no ha entrado, sí. Vale, está bien, vale, por un momento nos hemos quedado sin irrigación de entrada, ¿veis? Aquí está la zona del ligamento que decíamos, ¿veis? Esto es plano lateral, este es el plano que hicimos al principio y aquí pues hay que cortar el ligamento, como es lógico, para ver. Y es que la próstata no es una bola de billar, o sea, el adenoma no tiene una configuración absolutamente esférica, es más bien irregular, y vosotros recordáis perfectamente en las prostatectomías abiertas que sacabas el adenoma y había como 3 bolas, ¿no? El lóbulo medio y los lóbulos laterales. Entonces eso a veces puede generar, ya estamos terminando, fijaros, en este caso hemos comunicado con la vejiga muy pronto, entonces tenemos una superficie con tendencia al sangrado, y eso también os dice, fijaos que hemos estado con Moses, que son 2 pulsos, que coagula muy bien, que tiene una coagulación de primer paso muy buena, y a pesar de eso el tejido parece bastante vivaz, se ve rojo, y eso es porque el holmio coagula muy superficialmente, no coagula en exceso, no fríe, no cocina el tejido como lo cocinaba, por ejemplo, el láser verde. Entonces, yo ya sé que me queda un pediculito muy pequeño a las 6, y ahora que todavía tengo flujo laminar, como sabéis, como el adenoma está todavía dentro,
en este espacio que tengo aquí entre adenoma y cápsula es como un destiladero, ¿lo veis? Es muy estrecho y por tanto el flujo va a transcurrir muy rápidamente. Entonces puedo aprovechar estos momentos antes de volcar el adenoma a la vejiga para hacer un poquito de hemostasia, que me va a hacer ganar tiempo después. Todo el tiempo que gastéis en hacer hemostasia durante la cirugía generalmente es rentable. O sea que si no lo haces ahora lo vas a tener que hacer después, y después cuando ya la fosa está totalmente vacía, el flujo dentro de la fosa es un flujo caótico, y si hay 4 o 5 vasos simultáneamente volcando sangre a la fosa, pues vas a ver mucho peor. Pues bueno, ¿veis? Ahí estamos, tenemos aquí nuestra parte posterior. Fijaos que el adenoma se mueve perfectamente. En este lado no hemos entrado todavía a ver el cuello, entonces es lo que me falta antes de volcarlo, porque todavía aquí veis que hay un poquito de mucosa. Me voy a aventurar porque he visto el orificio del otro lado, pero antes de nada voy a entrar a mirar dónde está este. Hay grupos que no se preocupan mucho por los orificios, porque este láser habéis visto que coagula muy superficialmente y por lo tanto, aunque le demos al orificio, el riesgo de que se estenose es relativamente bajo. Por eso, si le damos un golpe con el láser a un orificio ureteral, generalmente yo no hago nada, no pongo un doble J, simplemente monitorizo el paciente por el posoperatorio, hacemos eco renal para ver que no haya ectasia. Si hay ectasia tampoco entramos en pánico, le damos corticoides al paciente y esperamos un poquito y lo monitorizamos, porque lo normal es que no pase nada. Fijaos que aquí he hecho el levantamiento del adenoma. Vamos a ver si podemos hacer un poquito mejor hemostasia, porque todavía vemos que hay vasos con tendencia a sangrar, probablemente veis como estos, ¿no? Los mínimos vasos que sangran hacia la fosa que pueden complicar un poquito la vida, ¿no? Vamos a ver si consigo una mejor visión. Es que aquí estoy coagulando con Moses, utilizo la misma energía, 250, pero me separo un poquito más. O sea que el cirujano con su lápiz puede hacer dibujos con diferentes tonalidades. ¿Lo veis? La misma energía me proporciona un efecto coagulativo. Bien, vamos a ver si luego revisamos todo esto, a ver si hay algún vasito apical que nos esté molestando. Bien, parece que vemos un poquito mejor. Entonces aquí tenemos un poquito de fibras posteriores, ya muy cercanos al cuello. Y aquí no sé si hemos entrado a ver el orificio, lo vimos, ¿no? Vimos que estaba lejos. Sí. ¿Veis? El orificio está estupendo. Aquí tenemos nuestro cuello. Y ya tenemos el adenoma prácticamente volcado, ¿Veis? Nos queda solamente cortar estos pequeños attachments del cuello. Voy a poner la fibra a las 6 para esto, perdón. Y ahora le paso a la fibra. Ahí se escondió. Bien. Vamos a hacer la última sección. Generalmente me gusta ir de lateral a medial hasta las 6. Aquí hay un peligro, si tú sigues cortando en esta dirección, el peligro es que con tu fibra te acerques al orificio ureteral del otro lado, ¿sabes? Si tú vienes desde un lado y cortas todo hasta el otro, entonces casi prefiero venir a este lado, ver dónde está el orificio y cortar siempre de lateral a medial. Son pequeñas precauciones porque en este caso no hay mucho peligro, pero a veces puede haber un poquito de peligro. Y ahí estamos. El último attachment de la mucosa. Entonces hemos terminado la enucleación. Voy a hacer ahora hemostasia con un pulso largo y baja potencia, a ver si conseguimos una visión buena. 42. Esta vez hemos tardado 42 minutos, ¿veis? Es un tiempo razonable para una próstata grande. ¿Se mueve el señor? ¿Es posible que se mueva? No. No está moviendo, ¿no? O respira muy fuerte. Está respirando. Está muy contento. Bien. Lo que no entiendo es cómo los ingenieros pueden diseñar un láser que cuando activas el láser hace pim, 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 pim. Claro, tenemos que estar aquí horas y horas de trabajo a la semana
Una barbaridad. Sí, hola. Hombre, ¿cómo estás, Javier? Encantado de saludarte. Si tuvieras aquí un bipolar, utilizarías, cambiarías a bipolar para hacer una clase, es que el uso del nortio, dar un mismo nivel de democracia, si no tuvieras en la fibra musa, es que no tener la fibra musa es nuestra realidad aquí en México. Ya. Entonces, ¿qué harías tú si tuvieras ahí el bipolar? Vamos a ver, nosotros somos técnicos. Para hacer HOLEP hay que tener una mentalidad técnica, no emocional, ¿sabes? Realmente si tú estás estresado toda la cirugía, vas a llegar a la morcelación agotado, ¿no? Entonces, mi consejo es estar siempre muy tranquilo y tener una mentalidad técnica. Si tú con el láser no consigues una hemostasia adecuada, la mentalidad técnica te dice, tengo que hacer algo distinto, porque la hemostasia adecuada es necesaria para poder morcelar. Entonces, si tu láser no te permite tener una hemostasia Un segundo, le bajamos el volumen al láser. absolutamente convincente, ¿qué volumen? Si me da un segundo para bajar el volumen al láser. Ah, bueno, no te preocupes, no, terminamos ahora. Discúlpame, que Perdón. me han ofrecido bajarle el ruido al láser, que es un poco pesado. Entonces, esto, como te decía, si tú técnicamente no puedes resolverlo con el láser, la otra opción es el resector bipolar o monopolar. Yo tengo un resector monopolar, nunca invertí en un bipolar porque no hago resección desde hace más de 20 años y cambiamos a monopolar, ¿sabes? Para coagular. O sea que cuando es necesario me parece absolutamente aceptable. ¿Que es más elegante usar láser? Pues sí, pero al final no se trata de elegancia o no se trata de presumir, se trata de que tienes un paciente en la mesa, tienes que morcelar con seguridad y si lo que tienes que hacer es introducir un resector bipolar, pues me parece fantástico, vamos, yo lo hago, ¿no? Y lo recomiendo. Bueno, ahí estamos, siempre vamos a gastar unos minutos en la hemostasia, en la revisión de la fosa. Claro, el caso ideal sería el caso en el que tú has hecho una hemostasia durante la cirugía tan buena que prácticamente no necesitas revisar nada, ¿no? O sea que rápidamente puedes dirigirte a la morcelación. Entonces veis que la visión no es perfecta. Voy a salirme un momentito a ver qué pasó aquí. Fijaros que aquí se ve que la mucosa está un poquito traumatizada, como es lógico. Hay una leve, digamos, fractura a las 12, pero en general la mucosa está sobre el esfínter, ¿veis? Aquí no está pelado de mucosa, de manera que creo que este hombre va a contener bien. Tenía un apex muy empujado hacia el esfínter, ¿no? Y el veru estaba un poquito lejos. Pues bueno, vamos a entretenernos un ratito a ver qué grado de hemostasia podemos conseguir. Fijaros que si hemos conseguido en 40 minutos hacer la enucleación, el hecho de estar aquí 10 o 15 minutos y otros 10 o 15 todavía va a mantener el tiempo quirúrgico bajo control. A veces hacemos próstatas de 150 gramos en 45 minutos de tiempo total, pero no es posible repetirlo siempre. Otras veces tardamos 1 hora y media. En general, yo creo que no hay que correr, hay que ir poco a poco, adaptarse un poco a la dificultad del caso. Este tipo de cirugía pues te hace ser humilde porque puedes querer presumir y darte cuenta de que no es tan fácil, o no siempre es tan fácil, ¿no? Estamos... Generalmente la cara posterior no suele sangrar mucho, no es de donde suelen venir los vasos. En los casos en los que he tenido sangrados posoperatorios y he tenido que reintervenir a un paciente porque sangraba, generalmente los vasos solían estar más bien apicalmente, vasos apicales en la cara anterior, ¿sabes? Luego es muy interesante, cuando tienes un taponamiento por coágulos, es uno de los usos más impresionantes del morcelador. O sea, tú sabes que tienes un tío con una vejiga llena de coágulos y vas a entrar ahí, si está el coágulo organizado, es muy duro,
hay que romperlo con el asa de resección, no se lava bien, utilizas un evacuador manual, una jeringa o un hélic, no se lava bien. Entonces mi estrategia en esos casos es entrar con un resector, voy empujando el coágulo, digamos, de la fosa a la vejiga, progresivamente voy coagulando, voy buscando, ¿no?, que no sangre nada en la fosa, y cuando ya todo el coágulo está en la vejiga y la fosa está bastante libre de coágulo, lo que hago es meter el morcelador. Entonces el coágulo se morcela en 1 minuto, es increíble, es una cosa bestial. Entonces un coágulo que te costaría 1 hora sacarlo con un resector, pues puedes sacarlo en 1 minuto con el morcelador. De modo que nos ayuda mucho en esos casos, que nos pasan a todos, ¿sabes? Me gusta decir que la próstata es un enemigo formidable. Esta es la zona, ¿veis?, que se había balonizado un poco por la presión del agua. Al balonizarse se separa un poco la mucosa de la pared vesical y entonces hay sangrado mucoso, ¿no? Por eso estoy aquí intentando asegurar la hemostasia del borde mucoso. Bien, vamos a intentar morcelar a ver si nos deja. Ahí estamos, tenemos el orificio de un lado por aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. No. Si alguien lo ve, que lo diga. Un poco más afuera. Más hacia afuera, creo que sí, pero no estaba tan lejos, ¿no? Parece que lo vemos, pero no lo vemos. Lo llevamos a proteger bastante bien. Ahí está. Y aquí está el otro lado, ¿eh? Aquí he visto un vasito mucoso, vamos a insistir aquí. Veis que muchas veces hay que dar la vuelta, hay que mirar por encima del borde para encontrar de dónde vienen estos pequeños vasitos que luego nos pueden complicar un poco la vida, durante la morcelación. Vale, vamos a intentar morcelar. Toma. Afílalo primero, ¿la tienes? Voy a sacar esto. Vamos a limpiar bien la cámara porque está un poco húmeda. Se ve muy bien esta cámara, me ha gustado, la verdad. Voy a ver, secar la cámara. Déjame el nefroscopio. Gracias. Esto está suelto aquí. Vale. Vamos a hacer el instrumento. Venga. Seca la cámara por dentro. Bien. Vamos a conectarla. Fenomenal. Bien, bien. Bien, tenemos la cámara en posición. Falta el conector aquí, este. No me lo puedes dar sin tapón porque estamos en problemas. Tiene que tener lo amarillo dentro, sí, eso es. Venga, eso es un fallito ahí, Pero bueno, como son instrumentos nuevos. Vale. Mira, ahora me vas a ayudar como antes. Vamos a hacer el cambio. Cierro la salida. Tú tienes que tirar de esto. Venga, tira. Vale, suavemente. Vale, fenómeno. No tengo luz, ¿o sí? Vale. Vamos allá. Déjame el pedal al pie, por favor. Ponlo, por favor, horizontal. Así. No. Quiero tener uno a un lado y otro a otro. Ahí. Déjalo ahí, fenómeno. Venga, muy bien. Pues ahí estamos, Vamos a empezar la morcelación. Fijaos, el cuello es mi referencia. Capturo, bajo mis manos y empezamos. Muchas veces, aunque en la fosa pueda haber un poquito de sangrado venoso, que no consigues controlar del todo bien, cuando te pones en esta posición, se lava la vejiga, digamos, aunque haya un poquito de... Eso era coágulo que ha salido, y estamos morcelando estupendamente. Esta es la posición segura de morcelación y me encanta este morcelador porque es muy predecible. Hay un morcelador ahora de Jena, Surgical, que parece que puede tener picos de morcelación mucho más eficaces, con 20 gramos por minuto. Lo que pasa es que la succión no es tan buena, entonces es mucho más irregular. A veces se junta o atrapa el tejido y otras veces no consigue atraparlo tanto. Entonces es como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? El piraña sigue con su ritmo de morcelación más o menos constante, no tiene esos picos de morcelación tan espectaculares, aunque
en mi estudio que os presenté antes eran 7 gramos por minuto en las próstatas grandes. Otras veces que lo hemos medido hemos conseguido 10. Pues 7 gramos por minuto significa que una próstata de 100 gramos vas a estar ahí 12 o 13 minutos, me imagino. Que es un tiempo razonable, ¿no? Doctor Fernando, una pregunta. Cuando está nucleando, ¿manguera flujo de salida utiliza o no utiliza? No, la única salida durante la morcelación es a través de la boca del morcelador. No, pero en la nucleación. En la nucleación no me gusta usar una manguera, no me gusta, no porque, sí, yo utilizo el flujo libre durante la enucleación. ¿Por qué? Porque la manguera, o sea, es típico, estás en quirófano y la enfermera ve que el agua está mojando todo, entonces te dice, te voy a poner una manguera que te ayude a que el agua se conduzca desde la salida del endoscopio hasta el fondo de la bolsa o del cubo, lo que tengas ahí para recoger la salida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay una columna de agua dentro del tubo de 10 centímetros, en realidad estás succionando con 10 centímetros de agua de presión. Si el tubo tiene 20 centímetros, estás succionando con esa presión. Entonces, en general, a mí me gusta tener el flujo de salida totalmente libre. Fijaos que aquí se ha metido casi, ¿no? Estamos ahí en el cuello. Bien, entonces me gusta el flujo libre, es un poco más caótico a veces porque sale el agua y se escapa un poco, pero no me gusta tener un tubo que produzca un efecto de succión de líquido que puede hacer que la presión dentro de la cavidad sea menor. Me interesa la presión mientras estamos operando, ¿no? Y aquí durante la morcelación, evidentemente, la única salida es por la boca del morcelador. Hola, Doc. Bruno Rubí. Una pregunta, Doc. Bruno, ¿qué tal, hombre? Una próstata que estuvo un poco con sangrado, digamos, continuo, ¿se atrevería a mandarlo de forma ambulatoria? ¿O qué piensa del ingreso ambulatorio en una enucleación? Nosotros no podemos hacerlo porque trabajamos por las tardes normalmente. Entonces no hemos entrado en esa dinámica de la cirugía ambulatoria. Lo que sí creo que haría, si tuviera que hacer una cirugía ambulatoria, es después de la morcelación volver a revisar la hemostasia. O bien con láser, o bien con la bola, o bien con el asa de resección. Yo creo que es una realidad. Con estos láseres con modulación de pulso, generalmente la hemostasia posoperatoria es muy buena y si el paciente está bien sin lavado se puede ir a casa con sonda, ¿no? Nosotros operamos por las tardes y mandamos a casa a los pacientes a la mañana siguiente sin sonda. Tenemos un protocolo de retirada de la sonda que nos acelera mucho el proceso. Y ese protocolo de retirada que le hemos enseñado a nuestras enfermeras consiste en que ellas primero lavan la vejiga con una jeringa. Cuando ya no salen coágulos, deshinchan el balón. Al deshinchar el balón pueden tirar de la sonda 4 centímetros, de modo que si la punta estaba en la vejiga, ahora está en la fosa, y entonces lavan la fosa. Lavar la fosa es importante porque muchas veces se forman coágulos dentro, que son los que te pueden producir la retención urinaria posoperatoria. Entonces, si se lavan, generalmente no va a haber tanto... ahí se ha obstruido. Dale al botoncito negro, por favor, al botón negro del morcelador, a este botón, dale fuerte, dale ahí, venga, ahí se obstruye y eso lo suele desobstruir. Vale. Eso mis ayudantes están siempre pendientes del botón porque si se atraganta el sistema con tejido... Sí. Entonces, como decía, las enfermeras lavan la fosa y luego, antes de retirar la sonda, introducen 250-300 centímetros cúbicos de salino en la vejiga. De manera que cuando retiran la sonda, el paciente ya tiene ganas de orinar. Y la primera micción la realiza muy fácilmente, muy rápido. Eso tiene una ventaja psicológica muy importante, el paciente sabe que puede orinar. Y luego le ponemos un seguril intravenoso, una furosemida, de manera que el paciente va a producir mucha orina en las siguientes 2 o 3 horas y orinan 3 o 4 veces y se van a casa. Les hacemos orinar en un bote transparente, translúcido, vamos, un bote de plástico. La primera micción en un bote, la segunda en el otro, la tercera en el otro. Entonces se ve cómo el color se va mejorando de más oscuro a menos oscuro y si los volúmenes que es capaz de orinar son amplios, le damos el alta.
Entonces eso lo tenemos ya perfectamente automatizado, las enfermeras nuestras de la planta lo manejan perfectamente. Tenemos un 5% de retención urinaria posoperatoria aproximadamente, y a esos pacientes se les vuelve a sondar y se van a casa con sonda o se quedan un día más si son muy poco aventurosos, ¿no? Poco valientes para ir a casa con una sonda. Trabajamos en un hospital privado donde los pacientes pues no les gusta que les empujemos para que se vayan a casa, ¿no? Yo creo que en los sistemas muy caros como el americano, que el paciente sabe que si se queda en el hospital le cuesta un ojo de la cara, quiere ir a casa y se va a casa sondado, sangrando, lo que haga falta. Dale el botón, por favor. Dale, clac, 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 así varias veces, vale, ya está. Muy bien. Eso genera cambios de presión que chupan, sí, exacto, eso es. Con una vez, vale, ¿sabes? Ahora mismo está succionando bien. A veces el tejido, como veis, el tejido tiene que salir, o sea, el morcelador, mira, le voy a quitar la succión al morcelador, fijaos lo que ocurre. Le pongo cerca del adenoma y no pasa nada, ¿lo veis? La succión es lo que hace... Da el botón, por favor, otra vez. Da el botón, sí. La succión es lo que hace que el tejido se meta dentro de las mandíbulas del morcelador. Es como si vamos a un bar, cogemos la pajita de la copa y aspiramos por la pajita con la yema del dedo en el otro extremo. Vamos a ver cómo la yema del dedo se mete dentro de la pajita, ¿no? Se deforma. Entonces aquí la succión hace que el tejido entre, y entonces las mandíbulas rotatorias van a hacer que el tejido lo corte en pedacitos pequeños que tienen que viajar por dentro de las cuchillas para ir saliendo hacia el exterior. A veces ese tejido se puede agolpar en algún punto y el morcelador se atraganta, la succión no llega a la punta del morcelador y entonces pasa lo que acabáis de ver, que el tejido se separa. Cuando cede la succión el tejido se va y es en esos momentos de atragantamiento cuando le pido a la persona que está con el morcelador que apriete un poquito un botón que genera una descompresión del tubo y un cambio de presión que chupa, permite poder seguir morcelando. Es un trabajo en equipo, la nucleación. Veis que no es un adenoma pequeño, llevamos aquí un ratito y parece que hay tejido de sobra, a pesar de que la morcelación está siendo bastante eficaz. Veis que la visión es bastante buena. Así que estamos progresando adecuadamente. Os iba a contar algo más de la... Otra pregunta, adelante. En los casos en que utiliza uretrotomo de Otis, ¿deja más tiempo la sonda o de igual forma la retira al otro día? Sí, la retiramos al otro día. El uretrotomo de Otis es una herramienta con peligro, Hay que usarlo muy gentilmente. O sea que yo lo que hago es, lo meto en la uretra, abro las ramas hasta que contacta y tiro de la cuchilla, pero no hago fuerza para dilatar la uretra, porque si tú haces fuerza y haces que el otis se abra mucho, generalmente la zona, o sea, la esponjosa de la uretra se va a ver muy comprimida y la cuchilla, aunque no profundiza mucho, en esas condiciones de alta compresión puede llegar a cortar muy profundamente en el esponjoso. Entonces, si tienes problemas con tus pacientes porque haces uretrotomía de otis, probablemente estás haciendo una uretrotomía de otis muy agresiva. Yo no he visto nunca un paciente que ha tenido problemas por un otis hecho con mucho cuidado, o sea, al retirar la sonda al día siguiente. O sea que sí te pueden decir, oiga, noto ahí como si me quemara o un poco de molestia, pero sabemos que el otis es fantástico para la uretra navicular porque yo realmente recuerdo muy pocos casos de estenosis de meato después de usar otis cuando hay dificultad de entrada. El otis lo recomiendo mucho porque es un instrumento que permite resolver los problemas de entrada muy rápidamente. Ahí vamos, veis que muchas veces utilizo la morcelación inversa cuando me aburro, cuando veo que el rendimiento no es muy bueno. ¿Veis? Ahí parece que lo está besando, pero no acaba de poder con ello, ¿veis? Eso es como un nódulo ahí muy duro
Vamos a ver, a veces puedes ir a otras partes más blandas donde puedes continuar con la enucleación. Cuando hay un adenómero duro que no se puede morcelar fácilmente, hay varias estrategias. Hay gente que utiliza una pinza tridente, la mete en la vejiga, captura el adenoma e intenta sacarlo a base de tirar. Hay que tener cuidado porque si la pieza es muy grande se puede dar la situación de que tú tiras para sacar esa pieza tan grande, fuerzas el esfínter e incluso me han hablado de algún caso donde tiraron de una pieza, se quedó en la uretra, no la podían sacar ni meter y tuvieron que hacer una apertura uretral para sacar el fragmento. O sea que realmente son cosas de las que te puedes arrepentir. De nuevo, cuando hay un adenómero muy duro, también se puede intentar hacer incisiones con el láser sobre el adenómero para que se haga más irregular y generalmente después el morcelador puede, con esas irregularidades, a pesar de que sea duro, se lo va comiendo. Otras veces entro con el resector, lo traigo a la fosa y lo intento resecar en piezas más pequeñas en la fosa. Veis que es un adenoma con nódulos, nodular, que nos da un poquito la lata, ¿no? Estoy aquí intentando encontrar, dale el botoncito a ver. Estoy hablando a ti cuando te digo, eso es. Vale, vale. A veces quiere girar. Bueno, paciencia. La morcelación requiere, y la enucleación en general, requiere tener una actitud muy relajada, muy tranquila, no puedes angustiarte, ¿sabes? Yo creo que hay que asumir que es nuestro trabajo, estar aquí el tiempo que sea necesario. El botón, venga. Gracias. De repente parece que se obstruye. Entonces, también es verdad que, como decíamos antes, mucha gente le tiene miedo a HoLEP, ¿no? Y cuando empieza, está con la sensación de que puede ocasionar ahí una complicación grave. Entonces, están muy estresados en la cirugía. Y yo creo que es al revés. Cuanto más tranquilo estás, mayor mentalidad técnica puedes tener para resolver lo que esté pasando. Eso es un nódulo que lo estamos besando, pero no estamos pudiendo enuclearlo, ¿no? Esto, morcelarlo. Entonces la actitud tranquila es fundamental y la mentalidad técnica. A veces, como digo, la decisión técnica es voy a parar. Paro, pongo una sonda y espero a mañana para completar la morcelación o no hay ningún problema, ¿eh? Esta misma pieza que es ahora mismo condenadamente dura y difícil de morcelar, mañana, el hecho de haber estado sumergida y necrótica, vamos, sin vascularización, mañana es como una baba, es una pieza blanda, ¿sabes? Que se está empezando a podrir ahí dentro, ¿eh? Entonces, es preferible poner una sonda y volver al día siguiente durante 15 o 20 minutos para terminar, que estar aquí 2 horas resecando un fragmento que está suelto en la vejiga, ¿me entendéis? Hay que considerar siempre riesgo y beneficio. Ahora estamos en la fosa, vamos a ver si al estar aquí en la fosa, la cámara que dura está, joder. No, todavía no. Hasta que no se llene, no. El tubo, eso no está lleno. Vamos a ver. Solamente cambiamos si el rendimiento es malo, ¿sabes? Y el cambio hay que hacerlo muy rápido, ¿sabes? Hay que intentar vaciar rápido, vaciar la cesta también de tejido y rápidamente darle para que haga vacío, que va a tardar un ratito, ¿sabes? Claro, cuando la morcelación no es eficaz, muchas veces sale un poquito más líquido del que queremos. Entonces se llena la cesta de tejido y a lo mejor perdemos eficacia, también puede ser. Si vemos pérdida de eficacia, dale al botón, por favor. ¿Está con las dos bolsas de irrigación abierta? Sí, normalmente sí. Lo de apretar las bolsas, que es una cosa muy común, está totalmente prohibido, está totalmente proscrito en Europa porque cuando
alguien te aprieta sobre las bolsas para mejorar la visibilidad, generalmente tú eres absolutamente incapaz de predecir qué fuerza va a hacer. He visto gente que en lugar de hacer fuerza con las manos, se cuelga con el peso del cuerpo sobre la bolsa y entonces hace una presión bestial, y yo he visto explotar una vejiga por esa maniobra. De modo que si lo hacéis habitualmente, yo creo que es el momento de pensar en abandonar eso. Es mucho más sensato subir un poquito los sueros. Si tienes necesidad de más flujo de entrada, al subir los sueros estás subiendo la presión de entrada de forma controlada. Es que es muy correosa esta próstata, ¿eh? Es como el cuero, ¿no? Entonces, con esto de los cambios de la botella, el problema es que si tú cambias antes de haces otra botella y tengas que hacer un segundo cambio, ¿sabes? Entonces tampoco cambia mucho, porque si podemos terminar con uno solo, mejor. Si no, da el botoncito, por favor. Cuando tú veas, tienes que estar mirando la pantalla. Si tú ves que no hay rendimiento, tienes que darle el botón. No te veo mirar la pantalla. Ahora sí. ¿Sí o no? Bien. Ahí estamos. El rendimiento de la morcelación es bastante lento, porque realmente es un adenoma duro, ¿no? Bueno, si no conseguimos morcelar, vamos a cambiar. Venga. Entonces rápidamente hay que darle stop. Lo primero, stop. Venga, ahora abre, vacía. Vaciar también el tejido o cámbialo. Venga. Vuelve a encerrar. Conecta de nuevo el tubo. Que las conexiones sean estancas, si puede ser. Y dale al botón adelante. Vale, estamos teniendo vacío de nuevo. Ya queda poquito, ¿eh? La hemostasia es bastante buena. Veis que a pesar de no usar con este láser hemos conseguido una hemostasia excelente. Y luego, mira, haz una cosa, por favor. Mira, ahora cuando tengamos el vacío, vas a desconectar brevemente el pedal. Hoy quiero cerrar la ventana. ¿Veis? La ventana está muy abierta. Entonces vais a desconectar un momentito. Espera que haga el vacío. ¿Veis? Yo ahora tengo la entrada cerrada. Cuando tengan que empezar a morcelar, yo podría empezar a morcelar y no darme cuenta que la he abierto. Entonces la enfermera tiene que estar pendiente. Hay que enseñarle esas cosas porque nos puede ayudar. Si yo empiezo a morcelar y no abro, tú me dices, me coges la cápsula, me das en la cabeza. No le digas que sí se anima, ¿eh? Bueno, estamos esperando, que tarda un poquito el vacío porque la bombona es de muchos litros. Te cuesta un poquito. ¿Por qué desconecta el pedal? Desconecta el pedal y vas a entrar en un menú. A ver. Venga, mi niño, vamos allá. Menú. A ver, no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Pues no sé cómo se hace, ya se me ha olvidado. No. Bueno, conéctalo de nuevo. Pensaba que se hacía automáticamente al retirar el pedal. Vale. Me olvidé cómo se hace. Bueno, voy a abrir el agua y vamos a empezar con la morcelación de nuevo. ¿Veis? Cuando la boca está muy... No está succionando. ¿Qué pasó? Dale a... En servicio. Vale. Cuando la boca es muy amplia, generalmente la capacidad de succión es un poquito menor. Entonces, si disminuyes el calibre de la entrada... ¿Has tenido oportunidad de utilizar el morcelador Hawk o qué opinas? He usado el morcelador Hawk, que me ha parecido un poquito más lento que este, pero no lo puedo decir científicamente, ¿sabes? Es lo que decíamos antes de la casuística. Da el botón, por favor. Te veo ahí muy dormido, ¿eh? Te estoy pidiendo que mires a la pantalla y si ves que no morcela, le des al botón sin que yo te lo tenga que decir. Venga. Al final, bueno, también es verdad que un cirujano se adapta a su instrumento. O sea, la gente que utiliza un láser de tulio o un láser de Thulium Fiber, al final se acostumbra a sacar partido a las características de su láser, ¿me entendéis? Compensa las desventajas con su experiencia, ¿no? Y es verdad que a lo mejor si yo cojo un morcelador que no uso habitualmente, le saco menos partido que un cirujano que lo usa todos los días, que lo conoce mejor, ¿no?
Parece una tontería, pero creo que es bastante cierto. Entonces, bueno, es un caso que se prolonga un poquito por la dificultad con la morcelación. De todos modos, si se nos pasa el tiempo y queréis seguir con el programa, aquí vamos a estar 10 minutos más hasta que pongamos la sonda. Como juzguéis vosotros, no sé cómo estamos de tiempo. Creo que lo están hablando allí. Terminamos de ver el caso, doctor. Ah, bien, bien. Pues nada, es la paciencia y no angustiarse, no cabrearse. Y generalmente todo tiene un final feliz aquí. Parece que ahora tenemos un poquito mejor rendimiento, ¿no? Tenemos una pregunta, doctor. Venga, adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas. De manera rutinaria en el postquirúrgico, ¿usted utiliza algún antimuscarínico? No rutinariamente. Normalmente es increíble, los pacientes están muy contentos las 2 primeras semanas o 3, no tienen mucha urgencia, no sé si es vuestra experiencia también. Sí. Yo creo que puede ser por la cistodistensión, ¿sabes? Al distender la vejiga durante la cirugía, posiblemente estamos haciendo una cistodistensión que les mejora un poquito la hiperactividad vesical, porque luego a las 3 semanas se empiezan a quejar. Y entonces, dependiendo del grado de molestia que tengan, les doy antimuscarínico o un beta-3 agonista que usamos allí, el Betmiga Mirabegrón, o las dos cosas, porque a veces tienen un efecto sumatorio. Les indico que no tomen café, que no tomen té, que no tomen mate. A veces vienen con el mate a la consulta. Tiene mucha cafeína, ¿no?, que estimula mucho la actividad de la vejiga y generalmente pues los van, si tienen es dolor al terminar de orinar. Hombre, siempre hago un análisis de orina, porque a veces puede ser que hay una bacteria por ahí, pero muchas veces vienen porque les ha visto el médico general, estaban con escozor al orinar, les han hecho una tira reactiva y en la tira reactiva se ve que hay sangre pus y entonces el médico general les da un antibiótico y la mayor parte de las veces el cultivo es negativo y lo que tienen es una herida, ¿no?, dentro, que mancha la orina con glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, generalmente hago un cultivo antes de dar antibióticos, pero sí les recomiendo tomar una INE, un antiinflamatorio, porque es lo que más les calma el dolor, el escozor. Les digo que lo tomen 2 o 3 días cada 8 horas, luego que lo vayan reduciendo una vez al día, intentando, bueno, muchas veces el paciente que consulta te tiene que decir lo que siente, y aunque esté bien, esté contento, esté haciendo una vida normal, siga trabajando, pues te cuenta lo que le pasa, ¿no? Entonces a veces les dices, oye, ese dolor al terminar de orinar es intenso, y dice, bueno, no mucho. ¿Cuánto te dura? No, me dura 2 segundos. Bueno, pues váyase usted. Realmente creo que es muy importante manejar las expectativas. Valorar el resultado de la operación, que todo lo que ocurra antes, pues muchas veces la vejiga tarda en recuperar un funcionamiento normal, que es explicable, que es normal, que no se preocupen, y ese mensaje se lo va dando todo el mundo por donde pasan. Cuando va a las enfermeras que le van a explicar, dale al botoncito, por favor, lo que pasa en el ingreso, cuando va a ingresar, o sea que el paciente está muy bien informado de lo que cabe esperar. Y eso reduce mucho las consultas, reduce mucho la ansiedad. Se lo damos por explicárselo bien a la mujer, por ejemplo, del paciente, para que se acuerde, ¿no? Pero en general el posoperatorio es bastante llevadero, ¿no?, salvo complicaciones. Claro, es que estamos peleando realmente con el adenoma para morcelarlo, es bestial. Sale tejido, ¿verdad? ¿Veis que sale tejido? ¿Veis que va saliendo? Era grande y era duro, ¿eh?
Creo que va quedando menos. Entonces, fijaros qué importante es tener un sistema de orientación que te permita morcelar continuamente. Imaginaros que yo cada 2×3 parara para ver dónde estoy. O sea, tenemos que tener un sistema de trabajo que nos permita poder morcelar continuamente. Ahora estoy dentro de la fosa, por eso estoy muy tranquilo. Y el contacto del tejido con la boca es bastante bueno, o sea que no creo que esté succionando excesiva cantidad de líquido. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay un tejido muy duro, el morcelador lo pasea de un lado para otro, pero no acaba de comerse el tejido. Entonces lo ves ahí que parece que se está morcelando y realmente el rendimiento en cuanto a tejido que va saliendo es muy pequeño. Doctor, ¿y en ese caso hace algún cambio en las revoluciones a los 80? Vamos a ver, sabemos que si bajamos las revoluciones, la eficiencia de la morcelación aumenta. No bajéis nada, no bajéis nada. Aumenta un poquito. Lo que pasa es que en general, ¿cómo decirlo? Hay gente, por ejemplo, que cuando entra a disecar el ápex pone unos settings en el láser, luego cuando llega al cuello pone otros, luego cuando llega a tal sitio hace otra cosa. Entonces al final, claro, yo tengo unas listas con 5, 6, 7 pacientes. No me gusta mucho andar cambiándolo todo, ¿sabes? Dale al botón, por favor. Dale al botón, es que no... Por favor, venga. Ahora. Entonces, generalmente no soy muy partidario de cambiar los settings. Sobre todo con este morcelador, el dial de ajuste... Es una idea muy buena, creo. Con los settings, porque me compensa más, digamos, la simplicidad de no andar introduciendo cambios, ¿sabes? Luego depende de la persona. No está aspirando. ¿Le puedes dar al botón, por favor? Venga. 4 golpes. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ahí. Venga. Ahí estoy intentando apoyarme un poquito sobre... Pero me parece muy razonable, o sea, cada uno tiene sus manías, ¿no? Al final. Entonces, empezar a cambiarlo todo, ¿sabes? Empezar a decir a la gente, cambia esto, cambia lo otro, no me resulta práctico, ¿cómo decirlo? ¿No? A veces va a haber un caso que voy a sufrir un poquito más, pero en la mayoría de los otros casos me evito esa cultura de andarlo cambiando todo, parando para cambiar, no sé cómo explicarlo. La impresión es que está comiendo tejido, ¿no? Está saliendo, ¿no? Bien. Ahí no tengo, venga, dale al botón, momento de darle al botón. No. Y cuando ya está jalando ya no. Cuando jala bien, no hay que darle al botón. El botón es porque se obstruye ahí con tejido, como está muy duro. O sea, el botón está comprimiendo el tubo. ¿Por qué? Porque lo que quiere buscar, o sea, el botón, ahí en el botón hay un mecanismo que comprime el tubo. Y es como cuando comprimes una manguera. Si comprimes la boca de una manguera, el flujo sale más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que como está comprimido, los fragmentos de tejido no salen. Entonces, cuando no hemos cambiado, hemos terminando, ¿no? Botón, venga. Esto es un adenómero típico, ¿no? Un beach ball. Lo llaman beach ball porque salta sobre el morcelador, ¿no? Es como si... Entonces también se puede intentar aplastarlo un poquito contra la cápsula, lo que pasa es que eso tiene su riesgo también. Más que aplastarlo es que no se escape. Ahí se fue. Bien, casi terminados. Hay un poco peor visión. La visión de acción va a decaer.
Dale al botón, por favor, dame el favor. Venga. El giro que entra y sale es mucho menor que la de un resector. Bueno, si vemos que hay un nodulito no demasiado grande, vamos a que con la boca está muy abierta, pero no mucho. Si estuviera más cerrada, chuparía mucho mejor. Yo no sé si entra un momentito y saca con el asa. Está todo listo. Es que menos. Incluso debemos tener un hélice por si... No, déjame el receptor. Toma, mira, agarra aquí. Venga. Dame el resector, lo vamos a sacar con el asa y nos vamos. Bien. Muy bien. El estudio histopatológico mostró un adenoma de 136 gramos. Me cuenta que el paciente está continente y contento desde el principio. Muchas gracias.